Bueno, ya estamos de vuelta. El foco de atención está puesto en la situación que se está viviendo entre Estados Unidos, Norcorea, Rusia, China, Japón, en fin. Y el temor de cualquier persona ante una conflagración de características nucleares. Escucha bien estos datos. Tiene un ingreso per cápita de $1.800, tiene cerca de 25-26 millones de habitantes y tiene una economía de 40.000 millones, es lo que mueve Corea del Norte, o sea, el equivalente a Honduras. Y es uno de los países más pobres del mundo. Anda por ahí con Haití. General, cuando uno ve este tipo de noticias y vemos que Corea del Norte tiene 1.000 misiles, uno dice, estos podrían destruir varias veces el planeta. Y Estados Unidos tiene por su parte también fuerza nuclear. ¿De qué estamos hablando, aterrizando bien los hechos? ¿Hasta qué podría llegar esto? Sí, la verdad, más de 1.000 misiles se habla que tiene Corea del Norte. Pero yo lo quiero aterrizar un poco este tema, porque uno se deja impresionar a veces por las cifras, cuando se hablan de millones de soldados, de tropas terrestres, de muchos medios aéreos, gran cantidad de misiles. La verdad es que el conflicto armado hoy en día ya pasó de ser un enfrentamiento de fuerzas contra fuerzas a un enfrentamiento tecnológico. Es un concepto que hay que tenerlo claro hoy en día. Eso significa que el conflicto hoy necesita el uso en gran medida, principalmente, de una importante fuente de inteligencia. La inteligencia hoy en día es importante para poder determinar cuál es el objetivo que se va a batir de la mejor forma posible, ¿no es cierto?, con el mínimo daño colateral. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Afganistán. Y posteriormente hay un tercer factor que es sumamente importante, que es el uso del armamento hoy en día, más que el uso del armamento en forma masiva, porque hoy en día ya no es aceptable por el derecho internacional del conflicto armado. Incluso fuerzas regulares enfrentando a fuerzas irregulares como el terrorismo, no es aceptable que para batir un blanco se estén lanzando toneladas de bombas o una gran cantidad de armamento. Hoy lo que se busca es la utilización de la más alta tecnología para poder ocupar, idealmente con una bomba, batir en forma quirúrgica un solo objetivo. ¿Cómo podría describir el armamento que tiene Corea del Norte? Porque cuando trata o intenta hablar de tú a tú con Estados Unidos, pero si usted nos dice tecnología, me imagino que Estados Unidos tiene una tecnología mejor como para poder defender o atacar. Sí, la verdad es que, por ejemplo, hemos visto en algunos medios noticiosos la diversa cantidad de misiles que tiene y las pruebas que ha hecho Corea del Norte. Pero sin embargo hay que irse un poquito a los orígenes. Todo lo que es la misilística de Corea del Norte viene del misil Scud. ¿Se acuerdan de la guerra de Irak? Correcto. Que ocupó Saddam Hussein? Son misiles muy antiguos que incluso es tecnología que viene de la B-2 alemana y que son misiles de combustible líquido. Entonces son misiles de poca precisión y el hecho de que ocupe combustible líquido significa que no puede estar cargado el misil en una alerta permanente. Correcto. Sino que el misil tiene que ser cargado inmediatamente antes del lanzamiento. Y eso es sumamente complejo, ¿ya? Y requiere de un alto nivel de tecnología. Entonces, todo ese proceso antes del lanzamiento, la verdad es que hace al misil sumamente vulnerable. Y más todavía cuando se conocen exactamente cuáles son los lugares de lanzamiento de estos misiles. ¿Cuál es la idea de, lo pregunto así muy desde el sentido común, cuál es la idea de exhibir tanta prueba nuclear, tanto armamento? Se lo preguntaba delante de Philip Sabin, si es que era una muestra de dientes de que soy poderoso, me estoy defendiendo de ti, quiero que me levanten las restricciones, en fin, ¿cuál es la idea de exhibir el poderío nuclear? Yo creo que va en relación bastante directa a lo que está haciendo Corea del Norte desde hace muchos años, que es mantener una tensión permanente sobre los eventuales enemigos que lo rodean. Para empezar, Corea del Sur. Y luego demostrar que todas sus amenazas, todo su vocabulario, toda esa enorme, llamémosle, demostración de fuerza que lo hace verbalmente, y lo ha hecho muchas veces en el pasado, está apoyada en hechos reales. ¿Mucho ruido, pocas nueces o hay nueces aquí? No se sabe con certeza si las nueces son tan suficientes o no. Lo que sí pero es que está la voluntad, exactamente, está la voluntad de usar esas nueces. Si acaso hay alguna acción por parte de Corea del Norte que pasa de las palabras a los hechos, va a tener una respuesta gigantesca. Eso lo sabe. De manera que en este momento está jugando con algunos elementos. El elemento que ha jugado Corea del Norte siempre
y esto es una cosa permanente, lo decía el profesor, hay un estado de guerra que no ha terminado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde hace más de 50 Desde el años. año 53. ¿Por qué? Porque hay solamente un armisticio. La guerra técnicamente No ha continúa y no ha terminado. Eso tiene muchas consecuencias en distintos campos. Pero el campo que estamos hablando es precisamente este de decir, si estamos en guerra, aunque sea técnicamente, yo tengo la capacidad de continuar y a efectuar la guerra. Ahora, eso es una actitud que va en concordancia o no con las posiciones de las partes, es lo que tendremos que ver. Una pregunta. La relación Corea-China y el rol de China, porque China es una especie de mediador. Sin embargo, China tiene intereses creados, por ejemplo, con Japón. ¿En qué sentido? Tienen conflictos limítrofes, fueron los chinos y construyeron unas islas, ¿ah? Y estas islas tenían la característica de que las hicieron, en el fondo tiraron tierra en el mar y dicen, y ahora el mar territorial de eso es mío. Entonces, es una especie de mediador, China, entre Occidente, Japón, Estados Unidos, con Corea del Norte. Está siendo la nación que está más enclaustrada, como es Corea del Norte. Ha mantenido, en un principio, desde la fundación, sostuvo vínculos con Rusia y después lo fortaleció con China. La punta de conexión, si se quiere, con el mundo es China. Y en eso tiene que ver mucho en lo que ha sido en las últimas 3 décadas, cómo se ha fortalecido la relación. La supervivencia de Corea del Norte hoy depende de China, de lo que le compra China, que no es más de 4.000 billones de dólares al año. Eso es las exportaciones de Corea, que van principalmente... ¿Cuánto exporta Chile al año? Para que hagamos la 70.000 billones de dólares. Para que O sea, hagamos la pasa a ser conclusión. el 5%, una cosa Claro. así del... Ahora, el Claro. objeto de la relación China-Corea del Norte, ¿por qué expresarla? ¿Cuál es el propósito fundamental que tiene Corea del Norte y la dinastía de los Kim respecto a su nación? Ellos tienen 2 objetivos principales. El primero de ellos es la conexión de la península coreana. Es decir, ellos buscan desde 1953, por eso se hablaba del armisticio en el cual está, que es una tregua técnicamente, y es que ellos no han cejado y no van a cejar en el propósito de hacer una unidad con Corea del Sur. Ese es el propósito fundamental que tiene Corea del Norte. El segundo Volver a propósito- unificar. Volver a unificar. Y el segundo propósito es la existencia de ellos como régimen. Por lo tanto, para eso han construido durante el tiempo, durante 70 años, este arsenal, que es un arsenal convencional, pero que también ha desplazado a 2 grandes ejes. Hoy, la amenaza de Corea del Norte supone 2 hechos. Primero, la capacidad atómica, de la cual se habla de 13 a 16 bombas. Y segundo, la capacidad misilística. Si uno combina los 2 elementos, capacidad nuclear con capacidad misilística, hoy Corea del Norte es capaz de llegar a Corea del Sur o llegar a Japón. Y lo que está buscando es miniaturizar su capacidad atómica, colocarla en misiles balísticos y perfeccionar los misiles balísticos de modo, como decía el profesor, de modo de poder llegar y amenazar a los Estados Unidos. O sea, basta con que amenace a Japón. Con eso basta. A Corea del Sur. Hoy, O a Corea del Sur. Hoy, con los elementos Sí. convencionales, y nada más que convencionales, y yo comparto la opinión del general en el sentido que, claro, la diferencia de la guerra la hace la tecnología, la hace para una nación como Japón y la hace para Estados Unidos. Pero cuando se habla de elementos convencionales, los coreanos del sur saben que están a 80 kilómetros con Seúl y que en elementos convencionales pueden desaparecer a Corea a Seúl, y esa es una amenaza latente la que tienen los coreanos del sur. Por eso ellos y los japoneses, que han vivido lo que significa una lluvia atómica, tienen tanto miedo respecto a la amenaza que les plantea Corea del Norte, Pyongyang. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá Manuel Parra. Pregunta, ¿será que Corea del Sur y Estados Unidos son capaces de infiltrar a agentes de inteligencia en Norcorea? Eso nos pregunta Manuel Parra. ¿Tienen esa capacidad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es decir, para la inteligencia nunca va a haber una contención. Y yo creo que es muy baja la conexión, pero hay. Ahora, el precio que paga un agente aquí no es que lo van a canjear hacia adelante. Es decir, alguien que esté infiltrado en Norcorea y lo identifiquen, lo ejecutan, no hay duda de eso. Pero usted no está de acuerdo. No estoy tanto de acuerdo por lo siguiente, es un régimen especialmente cerrado el de Corea del Norte, pero no olvidemos un detalle, hay una infinidad de coreanos del sur que todos los días atraviesan la frontera, trabajan en Corea del Norte y regresan. Es muy especial, tienen una zona, Hay una zona que neutral permite. donde están las Evidente. manufacturas. Pero sin embargo, de ahí a poder infiltrar lugares que están especialmente protegidos, yo creo que lo intentan, estoy de acuerdo con Libardo de todas maneras. Pero ¿lo logran? No lo sé. Esta es una guerra de inteligencia, usted lo decía. Y a ver, cuando se produce cuando se quiere bombardear en la primera instancia Afganistán, por ejemplo, o Medio Oriente, cuando empiezan los ataques a las Torres Gemelas, una de las críticas que se le hace al Pentágono y a la CIA en esa época era que ustedes están muy dedicados al espionaje electrónico
y no tenían agentes físicos apostados, o alguno, uno o dos, en Afganistán. Y aquí, ¿cómo se hace la inteligencia? ¿Se hace con el espía que nosotros hemos visto en las películas? ¿Se hace solamente espionaje electrónico, satelital o todo lo anterior? Ese es un buen punto, y yo coincido acá con Leonardo. La verdad es que la inteligencia hoy día no es solamente física, no es solamente infiltrar a una persona. Hoy en día, a través del cyber, se puede conseguir y se puede interferir cualquier sistema. Un sistema de misiles, por ejemplo, que tiene todo un sistema que funciona en red con respecto de todos los sistemas accesorios que hacen que un sistema de misil funcione. Hoy en día se puede interferir a través de ataques cyber, se puede interferir el funcionamiento del misil y hacer que este explote en el lanzamiento o bien que caiga en otro lugar y que no se active. Entonces la verdad es que hoy día la inteligencia está en todos los ámbitos y no solamente en infiltrar a una persona o hablar de un espía. O sea, la inteligencia se puede hacer hoy día desde un computador en una casa y la vemos nosotros en el uso diario. En los bancos, por ejemplo, que están permanentemente desarrollando capacidades para que no les interfieran los cajeros automáticos, por ejemplo. O sea, eso es transversal. Y por eso yo mencionaba en un principio que en un conflicto hoy en día la inteligencia es fundamental. ¿Y es la misma efectividad que tendría la inteligencia humana o a lo mejor es más eficiente incluso? Depende de lo que se quiera conseguir. Ya. Obviamente la inteligencia humana para algunas cosas va a ser mucho más preciso, va a ser más objetiva, va a permitir hacer un análisis en el momento que un sistema electrónico, pero depende de lo que se quiera conseguir. Insisto de que hoy en día el conflicto, porque no hay que olvidar que independiente de que se esté combatiendo fuerzas irregulares, el derecho internacional de conflicto armado rige igual a las fuerzas regulares que las enfrentan. Por lo tanto, hoy en día, incluso en el libro de la defensa de Chile, se habla del derecho internacional humanitario y eso obliga a hacer uso de tecnología, armamento de alta precisión. Y para poder utilizar armamento de alta precisión se requiere mucha información de inteligencia. Quiero completarlo de la inteligencia. Corea hizo un sistema, desarrolló un sistema muy perverso que fue raptar familias. A mí me tocó que me acompañara, me recibiera el embajador de Japón en Pyongyang, que había estado 5 años asignado allí. Y con él me contaba que una de las grandes cosas que logró Koizumi fue haber pedido canjear con el régimen de Pyongyang precisamente japoneses que fueron tomados. Familias completas que fueron en submarinos, los raptaron y se los llevaron para Corea del Norte. ¿Para qué propósito? Querían conocer cómo funcionaban esto, cómo se hablaba, cómo se pensaba, y eso mismo lo hacen con Corea del modo Norte. de vida. El modo de vida, y eso funcionó. De hecho, todavía hay de estos abducidos que se llaman allá, todavía tiene Corea del Norte aproximadamente 100 personas de origen japonés. Devolvieron 50 a 70 por una gestión que hizo el primer ministro entonces, Koizumi. Vamos a ver qué nos dice Claudia Negri. Pregunta, ¿cómo afectará el conflicto de Corea al rol de Estados Unidos en el conflicto del mar de China Meridional? Que eso es lo que yo les preguntaba. Vamos a la respuesta después de esta pausa y seguimos conversando acerca de esta noticia, de estos hechos que nos tienen a todos permanentemente preocupados. Bien, ya estamos de vuelta. La pregunta venía acá. ¿Cómo afectará el conflicto de Corea al rol de Estados Unidos en el conflicto del mar de China? Y hay que agregarle que, aparte de eso, aquí estamos hablando de un aliado de Estados Unidos, que es en este caso Japón, y también Filipinas, que tiene un problema similar. La mayoría de personas que viven y naciones que están allí son aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, queda Estados Unidos allí, queda Corea, queda Japón en esa línea que hoy está siendo disputada por varias naciones. Desde el punto de vista de la proyección del conflicto, de la geopolítica, puede que Corea del Norte aplaque un poco la tensión porque acerca a Estados Unidos y China. Por lo pronto estamos observando eso. Acaba de salir hace 2 horas nada más un comunicado de Pyongyang diciendo este acercamiento que tiene China con Estados Unidos puede dañar irreversiblemente las relaciones entre Pyongyang y Beijing. Eso es nuevo, novedoso. Cambió Trump. Hubo cambio de Trump. Trump tiene un tema, no sabemos si es práctico, pero hay oportunismo político. Se distanció de Putin, pero cuando fue a invadir Siria le advirtió que iba. Y ahora estamos viendo que China vuelve a tener buenas relaciones con Estados Unidos, con Trump. Y eso parece que le está molestando a Corea. La noche en que ordenó Trump el ataque, Xi Jinping estaba al lado de él. Entonces, esta conversación y la convergencia en economía y en comercio y la presión que ya siente Pyongyang hoy le está diciendo al mundo, sí, China me está presionando para que saque ese comunicado, es porque Pyongyang siente que lo están presionando. Entonces, para responder esta pregunta es,
el mar de China va a ser en el futuro un sitio de conflicto, ya lo es, con esta construcción de islas, con la presión y expansión de China. Por lo tanto, la contención de China, ahí, en un área de influencia de ellos, va a depender mucho de Estados Unidos porque las demás naciones no tienen cómo contener a China. Samuel, ustedes han hablado de derecho internacional. ¿Cómo se puede aplicar derecho internacional aquí cuando están los portaaviones, los buques en las costas de un país, el otro está haciendo pruebas nucleares para demostrar sus fuerzas con un régimen cerrado, con una personalidad extrañísima, que viene desde su abuelo hasta ahora? Así es. ¿Qué derecho internacional corre acá? La verdad es que el derecho internacional siempre está presente, lo que pasa es que están tratando de apartarse de él, como parece bastante lógico. Sin embargo, está presente. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque Corea del Norte es uno de los países más sancionados del mundo y está sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De suerte que ahí está en una aplicación perfecta de la Carta y del derecho ¿Y internacional. eso le importa a Corea? Por supuesto, porque no tiene más aliado que China. Y China, en la medida que viola eso, se está violando a su vez lo que acordó la propia Naciones Unidas, de la cual es un actor de primera línea. Y lo segundo, está en una contención que va mucho más allá de lo que aparenta. Una cosa es insultarse, decirse todo lo que se han dicho, otra cosa es actuar. Ahora, si se traspasa esa línea y se comienza a actuar, el derecho internacional tendría que actuar. ¿Y de qué manera? De manera que el resto de la comunidad internacional pare esta aventura y no permita que se expanda y haya una escalada y terminemos en una guerra total. Esa es la función. Ahora, que siempre van a haber algunos que van a querer hacer lo que quieren, esto es bastante lógico y lo hemos comprobado. Por supuesto que el derecho internacional está siendo sometido a prueba. Si tenemos esta prueba del derecho internacional, ¿qué escenario de guerra nos encontramos acá? Porque podría ser un escenario muy similar a los que hemos tenido antes. ¿En qué sentido? De fuerzas norteamericanas presentes en un lugar, no son guerras entre dos países limítrofes, no es la guerra actual, que es una guerra urbana interna la que más se da, pero es una guerra más parecida a otras. ¿Qué escenario? ¿Cuáles son las reglas del juego acá? Si es que existen. Sí, aquí... O reglas de guerra, no sé cómo se dirá. Sí, cuando yo mencionaba el derecho internacional humanitario o derecho internacional del conflicto armado, que se conoce también el DICA, la particularidad que se genera aquí es que se estaría, en una hipótesis bélica, se estaría enfrentando a alguna potencia regional o Estados Unidos, que son estados, ¿no es cierto?, formalmente establecidos, que están mandatados de respetar este derecho internacional del conflicto armado y que tienen que enfrentar una fuerza irregular que, se supone que no lo va a respetar. Por lo tanto, aquí el escenario se torna crítico para el Estado o el que hace la guerra o el que combate en forma regular, porque tiene que exigir el cumplimiento. O sea, aquí no se puede permitir, porque cuando se habla de armamento o destrucción masiva, el derecho internacional habla claramente de que no se puede permitir el sufrimiento innecesario a las personas, no se puede permitir un daño permanente al medio ambiente, se debe velar por la protección de los civiles. Por lo tanto, el problema aquí en este escenario se va a generar para las potencias que tienen que tratar de controlar esta situación para que no se genere un conflicto tal que vaya a afectar en los términos en que yo acabo de mencionar. Voy a describir junto a un especialista ahora, él lo va a escribir más que yo, las personalidades de cada uno de estos tres líderes, porque esos son un factor importante. Y a la vuelta también les quiero preguntar cuál es el rol de Chile en todo esto, cómo afecta a Chile en todo esto, porque no sé cuál es el rol que podría tener un país tan lejano con las características nuestras. Así que por acá saludamos a Ricardo Bascuñán, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí esta es una tarea bastante difícil, bueno, pero Sí, con los conocimientos se puede hacer. Kim Jong-un, aquí está Jong-un. ¿Quién podríamos definir su personalidad con qué características, de acuerdo a lo que pudiste estudiar preparando el programa? Yo matizaría la información de él en el sentido de que él es más joven, en este caso de quienes están en polémicas, por lo tanto, claro, probablemente... Tiene entre 28 y 30 años porque no se sabe exactamente qué área. No es muy clara en este caso la biografía de él, y por lo tanto probablemente puede actuar más impulsivamente y probablemente no mida las consecuencias de sus acciones a diferencia de otros mandatarios. ¿Ya? Y él tiene un origen en el cual su abuelo y su padre fueron los gobernantes con características de fuerza. ¿Y eso de qué manera lo fue imprimiendo y cómo lo podrías describir a él? Claro, probablemente va a venir de una familia donde los modelos respecto de cómo se ejerce el poder se han ido validando en el tiempo y probablemente para él no sea discrepante de una u otra forma lo que él hace, toda vez de que vio en su familia realizar esas mismas acciones. ¿Cómo lo describirías tú a él si dijeran, oye, descríbeme a esta persona para recomendarla para un trabajo?
No sé si recomendarlo para un trabajo, pero sí en la línea de más de lo impulsivo y probablemente muy devaluador de aquellos, en este caso, personas u opositores a su gestión, a su gobierno, como que los puede ver. Admiradores menos, por Sí, decirlo bien me atrevería a coloquialmente. decir coloquialmente de esa Es forma. bien extraño porque él estudió en Suiza, lo que se dice, y que seguiría mucho el fútbol americano. Entonces, de alguna manera, tenemos doble, triple personalidad y una persona que tiene la capacidad de mandar a matar a su tío, y algunos con mortero incluso. Claro, es que justamente en esa lógica yo me atrevería a decir que la palabra clave acá sería que los niveles de impulsividad en este caso van a, sin lugar a dudas, influir en la toma de decisiones. Este es como el más difícil de describir, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí. De hecho, en la revisión que yo estuve haciendo de su biografía, en lo de él no está muy claro cómo fue su historia de vida. Es más fácil describir a este personaje, a Donald Trump, porque tiene una vida, te diría, más occidentalizada de partida. Y Sí. a lo mejor con una lógica que uno podría entender más respecto a sus orígenes, respecto al dinero que ha tenido y que ha seguido teniendo y que lo ha aumentado. ¿Cómo lo podrías describir a él? Bueno, probablemente como ha tenido también más contacto con el mundo de la televisión, con el mundo de los negocios, más visibilizado, él puede tender en psicología se llama a desarrollar más conductas histriónicas, de llamar la atención, de una u otra forma como el centro, en este caso, como decimos en Chile, como el florero de mesa, de una u otra forma va a desplegar acciones tendientes a ir focalizando la atención en él y por lo tanto, evidentemente también puede generar bastantes dificultades. ¿Un pragmático? Sí, pragmático, pero en la lógica de ir viendo qué es lo que el resto va a ir opinando. No me atrevería a El afirmar. resto de la aprobación. Exactamente. Bueno, es parte del histriónico. Claro, exactamente. Me atrevería a decir que en él la palabra clave tendría que ver con el histrionismo. ¿Buen negociador? Según sus antecedentes, de una u otra forma él ha ido acumulando fortunas, ¿sí? En esa lógica, una cosa tiene que ver con cómo lo va haciendo con Estados Unidos, pero otra cosa me atrevería a decir yo que a nivel internacional. Se domina el inglés, el francés perfecto. Sí. Estamos hablando de Putin. Inglés, francés perfecto. Fue director de la KGB, un espía de películas, según Sí, lo que dice la sí, biografía. sí, Y hoy día está ahí como uno de los más importantes dentro de los tres, para mi gusto. Y el más reservado, el más hipercontrolado, en términos afectivos, se ve que él no es mucho de andar enojándose por los medios, a diferencia de Donald Trump, y por lo tanto me atrevería a decir yo que tiene un perfil un poco más secreto propio de alguien de la KGB. Agradecido, una descripción clarita de cada uno, así que muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Buenos días. Buenos días. Les preguntaba recién, ¿cómo afecta a Chile a Chile una situación de estas características? Primero en términos medioambientales, si es que se produce, en términos bélicos, bueno, también en términos económicos. Voy a partir por los términos económicos, que son lo más complejo. Un conflicto en la región asiática le significaría a Chile el desplome de su economía, para colocarlo en términos prácticos, porque entraría en conflicto con China. En la situación allá tomaría toda la región, y China es el primer socio comercial de Chile. Chile tiene una situación relevante de comercio con Corea del Sur, con Japón, con Tailandia, con Malasia. Es decir, es una catástrofe para nuestra economía que tiene un fuerte énfasis de O exportación. sea, no nos comprarían más. No nos comprarían durante el conflicto, y eso significa una pérdida importante. Yo estoy estimando por sobre el 60% de la economía chilena. Eso le significaría, cuando estamos hablando de 70.000 millones, saca la cuenta, de lo que significaría el impacto a la economía. Entonces, cuando la gente hay una preocupación en Chile respecto a mirar este conflicto, parte porque una situación de efervescencia allí no nos conviene en términos económicos. No nos conviene No tampoco nos en términos conviene, políticos. no nos comprarían más cobre, porque en su época de la Segunda Guerra Mundial se requería mucho acero, muchos metales. Quizás ahora son menos, son más livianos, me imagino, ¿no? Se Pero, entorpece el o comercio. sea, uno principal mandar más cobre porque hay guerra. No, pero mire, en mi tema, digamos, yo creo que algo en donde y ya nos está afectando este conflicto, entre comillas, es que la gente se puede ir dando cuenta, y un poco lo que conversábamos recién, de que la única manera de evitar quizás un conflicto de este tipo es, y evitando el enfrentamiento fuerza con fuerza, es la tecnología. La tecnología, la inteligencia para minimizar los riesgos de que se vaya a producir finalmente un daño, un sufrimiento innecesario a la gente y un daño permanente a la naturaleza. Por eso, yo creo que aquí uno tiene que sacar algunas conclusiones cuando a veces se cuestiona, y no es que quiera pasar un aviso, pero a veces se cuestiona, por ejemplo, los presupuestos de las instituciones de las Fuerzas Armadas en el mundo entero. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, la manera que tiene de enfrentarla es con tecnología, con gente preparada, ¿ya? Y no
como se peleaban las guerras antiguamente, lanzando grandes cantidades de armamento. Aquí hay que hacer una inversión en tecnología. Ese es un mensaje que yo creo que tiene que quedar aquí. La tecnología es cara a nivel regional. y hay que preparar a quien la cara. maneja. La tecnología es cara. Y poder establecer escudos defensivos, tanto en ciberguerra como yo lo mencionaba, eso es caro. Es caro y hay que preparar a la gente. Eso es una necesidad real que se puede desprender de este tipo de amenazas mundiales. ¿Quién manda aquí? ¿Putin? ¿Kim Jong-un? Estamos, y lo decía muy bien Ricardo, el tema está en que tenemos 3 personalidades, o 4, y podemos sumar a Assad y a otros más. Por supuesto. O sea, estamos hablando de líderes que tienen una característica muy especial. Deciden ellos. Aquí no hay consulta demasiado importante. ¿Quién controla a Putin? Nadie. Él puede mandar. ¿Quién controla al presidente de China? No lo sabemos, pero tiene un poderío enorme. ¿Quién controla al coreano? No, imposible saberlo. Entonces, ¿y quién trata de controlar a Trump, que tenemos por el otro lado? De suerte que tenemos aquí personajes que en su característica psicótica o psicológica, ellos pueden crear situaciones de conflicto. Y aquí ha habido un exceso de situaciones de conflicto creadas. Se van a poder desarrollar, va a mandar las tropas o va a mandar los portaaviones para que lleguen al límite y se devuelva. ¿Quién pierde? Hay un problema de prestigio, hay un problema de decir usted me amenaza, pero en definitiva no hace nada. Esto es lo que veo como mayor complicación, el que todos los elementos de estas crisis se sumen a la característica personal de cada uno de los líderes y decidan lo que no queremos que decidan. Entonces, ¿cómo se contiene a esas personas? Es la parte más difícil. Me apunta aquí el Tony, se acuerda que al ministro de Defensa norteamericano le decían el perro loco, MacDog. Antonio Acosta dice, ¿qué sucedería si se infiltra un grupo de élite y matan a Kim Jong? ¿Se desequilibraría el régimen o aparece otro líder y peor? Pausa y ya estamos de vuelta. Sí, claro. Tratando a veces de entender lo inentendible que son estas conductas tan humanas y esas que no nos gustan, como por ejemplo sentirnos amenazados ante un conflicto de guerra. Vamos a la pregunta que le había planteado. Dice, ¿qué sucedería si se infiltra un grupo de élite y matan a Kim Jong-un? ¿Se desequilibra el régimen o aparece otro líder o peor? Eso lo pregunta Antonio Acosta. Los Kim han tenido la gran particularidad de que es una familia, que es una dinastía que controla el régimen, por lo tanto no pasa nada con que maten a Kim Jong-un, si esa fuera la hipótesis, que es muy difícil, y ya le voy a explicar por qué. Pero uno, esto es una familia, por lo tanto la familia sabe que sus líderes hay que protegerlos. Protegieron al abuelo, protegieron al padre y lo protegen a él. Recordar además que para los coreanos del norte están en guerra permanente, y esto significa estados excepcionales diarios. La protección que tiene el líder norcoreano es alta. ¿Tiene sucesor? Sí, pues. Es uno de sus hermanos. ¿Uno de sus hermanos? Sí, lo tienen preparado. La pregunta más básica, ¿qué anda haciendo Estados Unidos allá? Porque uno podría decir, porque siempre se encuentra con que Estados Unidos está en todas partes, tiene tropas en Seúl, sabemos obviamente que después de la guerra de Corea y posterior a la Segunda Guerra Mundial, queda con el compromiso de defender a Japón para que ellos no tengan tropas. Las dos cosas. Claro, por lo siguiente, todas las anteriores, por lo siguiente, porque este origen no es de ahora. Este origen es de 1950. Claro. En 1950, Naciones Unidas aprobó una resolución para actuar. Siempre había vetado Rusia, y Rusia en esa, que era la antigua Unión Soviética, en ese momento estaba ausente. Fue al baño. Esta es la realidad del delegado. Y es real lo que estoy contando. Y se aprobó la resolución. Volvió el delegado soviético y dijo, no se puede aprobar. Y sin embargo quedó aprobada y los países, por acción de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, lograron ir a Corea. Ahora, eso no ha terminado. Vale decir, tomemos en cuenta un detalle. A lo mejor los términos del acuerdo del Consejo de Seguridad de esa época, en una guerra que no ha terminado, se mantienen hasta hoy, por lo menos para Estados Unidos sí. Y sigue siendo el principal aliado de Corea del Sur, sigue protegiendo a Japón, y además Japón está dentro de un sistema que no puede tener grandes ejércitos. O sea, el único que está en la zona protegiendo de acciones
de otros es Estados Unidos, por eso está involucrado. Dame un segundito. Aquí viene una pregunta de Tomás Vix. ¿Qué papel estratégico cumple el sistema Aegis y las baterías Patriot en el esquema defensivo de las fuerzas de la coalición general? Ya, ese es un, Vamos por parte. ¿Sistema Aegis? sí, ese es un sistema que se ha desplegado en los medios navales americanos, también en los medios japoneses, y tengo entendido que ahora ya está próximo a instalarse en los medios navales de Corea del Sur. Es un sistema de misiles que intercepta a ojivas o misiles que vengan en la fase intermedia. intercepta. Sí, lo intercepta y los destruye por impacto. Ya. Impacto directo, o que ya hayan ingresado a la atmósfera. Está también otro sistema que nos sale, que es el Tajat, que es uno que se despliega en tierra. El Patriot es el que se conocía en la época también de Saddam Hussein, de la guerra Correcto. de Irak, que ahora ya está en su versión 3. Y se está, como dije ya... ¿Qué es lo que es un misil que hace? Es un misil que sale y que intercepta al misil que viene ingresando y lo destruye por impacto directo. Ya. ¿Ya? No tiene poleta de proximidad. El tema que se ha generado aquí, obviamente, que la instalación de estos sistemas americanos en la zona, por supuesto que, y a uno le puede parecer un poco extraño de que a veces en algunas personas en Corea del Sur no están de acuerdo con esto. Y algunas de las potencias regionales tampoco, porque obviamente ellos hacen una segunda lectura detrás de estos sistemas de misiles, porque obviamente instalados esos sistemas ahí en Corea del Sur y los buques que están en la región podrían destruir cualquier otro sistema de misiles que sea disparado desde Rusia o desde China. Ahora, estos misiles no nos dan garantía de que no se produzca una explosión nuclear en la misma intercepción. ¿Ah? Sí, la explosión nuclear probablemente no se va a producir. Ya. No, una vez que se destruye el misil, la explosión no debiera producirse. Y en estos momentos está desplegado... No debiera. ¿Ah? Sí, impredecible. No debiera, pero es el probablemente... paso tecnológico, no general, que el general está mencionando que hoy los sistemas son de intercepción. Correcto. La intercepción tiene un riesgo absoluto, y es que se pueda generar la conflagración atómica. En cambio, la guerra destructiva, la guerra de las galaxias, lo que plantea es destruir el hilo del misil cuando sale a la atmósfera, y por lo tanto sale fuera de la Tierra y disipa la amenaza de la explosión nuclear. En impacto contra impacto hay una alta posibilidad que pudiera provocar una catástrofe nuclear, ¿no? Claro, por eso normalmente estos sistemas no se utilizan, no es solamente un misil que se dispara, normalmente se disparan alrededor de 4 para asegurar la destrucción, y cualquier otra ojiva que pudiera salir, que pudiera desprenderse en el impacto, sea interceptada por los misiles que vienen más atrás. Es una cosa, Samuel. A ver, Corea del Sur siempre ha trabajado de alguna forma lo que es la unificación. Sí. Ha querido. Es muy similar en todo sentido, prácticamente lo que se vivía en las dos Alemanias. Es igual, de hecho se dividieron entre Rusia y Estados Unidos, se dividieron las dos Coreas. Entonces, va a poder llegarse a un punto en que se pudiese llegar a unificar para cuántos años más, o mientras esté Kim Jong-un estamos solamente esperanzados. Como explicaba Libardo, la familia esto no lo va a soltar. De manera que yo veo imposible por ahora y a muy largo plazo que se pueda producir una unificación, salvo en un escenario enteramente distinto. El escenario de que actúe el coreano del norte y logre ser interceptado todo su ataque y destruido su poder guerrero. Allí tal vez, y con una acción militar que siguiera, podría tal vez conseguirse algo. Pero volvemos al mismo escenario que había en 1950. De manera que fue China, la antigua China en el sentido de la de Mao, y no estaba en Naciones Unidas. Esa China fue la que, por interpósita persona, vale decir, por Corea del Norte, atacó a Corea del Sur. Hubo encuentros, guerra de 3 años, y terminó en el mismo lugar, paralelo 38, divididas las dos Coreas. O sea, la unificación por el momento Fue con una no la regla, veo. sí. Absolutamente, en la misma Ahora, línea. Dígame una cosa, o sea, tiene que haber guerra para que haya paz, en conclusión. Ahora, ¿cuál es el rol o qué papel está jugando el conflicto en Siria? Porque ahí nuevamente se están enfrentando Trump con Putin. Entonces, ¿volvemos a la lógica de la Guerra Fría? ¿O esta es una paz armada con diríamos, ingredientes políticos que hacen tener unas conductas diferentes a las anteriores? Me refiero a búsqueda de popularidad por parte de Trump, o lo que podría ser el mismo Putin,
buscando aumentar su poderío, su influencia en ciertas regiones. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando ahora? Siria es el gran generador de muchas cosas. Le permitió a Vladimir Putin resarcirse internacionalmente, le permitió a Donald Trump intentar controlar ese desorden caótico que tiene en su administración. Es política interna la que está resolviendo con Siria, porque Bashar al-Assad solamente controla el 35% del territorio sirio. El 65% restante lo tienen controlado las facciones que están en combate. Atacar una base, yo no digo que esté desocupada, pero que es de término de objetivos es bajo, le significó a Trump el reposicionamiento de Trump, nivelar a Vladimir Putin en el liderazgo global. Por lo tanto, Siria hoy no hace parte sino de un ajedrez en donde se han nivelado las cuentas entre Estados Unidos y Rusia. Pero no es el punto por el cual Estados Unidos y Rusia se van a pelear. No es el punto, porque allí está combatiendo el principal enemigo de los dos, que es el Estado Islámico, que es la principal amenaza que está en Siria y que pueda tomar, que es la principal amenaza que también está en Afganistán. Por lo tanto, Siria es una pieza secundaria de un tablero en donde Trump se ha reposicionado internamente e internacionalmente después del liderazgo que tuvo que dejar Obama por su inacción global y que sí la manejó muy bien Vladimir Putin. Si es que es enemigo de ambos, entonces ¿por qué combate solamente Rusia, ISIS y no Estados Unidos con la misma presencia? ¿O es un tema también evidentemente político de mantener poder dentro de lo que es Siria o en Siria a través de Bashar al-Assad? Tal cual la relación que existía entre el padre y Rusia. Siria es como un parque público en donde los musculosos se vuelven a mostrar los músculos. Es eso. Rusia lo está mostrando, Estados Unidos lo está mostrando. En cambio, el Estado Islámico, tú has tocado el punto. Y yo creo que a la muy larga, el Estado Islámico va a ser el factor de unidad o de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Hoy parece lejano. ¿Pero por qué? Porque los golpes que le ha dado el Estado Islámico a Rusia son grandes. Los golpes que le da allá en el terreno a Estados Unidos son considerables. Y los que le está dando en esta elección a Francia también es considerable. Yo creo que el Estado Islámico puede ser un elemento gatillador de un acercamiento más adelante, después de que pase esta tormenta entre Estados Unidos y Rusia. General, ante este tipo de conflicto, la Fuerza Aérea observa, aprende, qué va obteniendo de cada uno de estos conflictos, que nosotros la verdad es que hemos sido generalmente espectadores, en donde vemos despliegues tecnológicos, en donde a lo mejor ustedes mismos van obteniendo información que después pasa a ser reservada. ¿De qué manera hay un aprendizaje, una absorción de todo esto? Sí, la verdad es que esto se analiza y se desmenuza el conflicto, las personalidades, la gente, particularmente los alumnos en nuestras academias de guerra, siempre están analizando estos conflictos. Pero la verdad es que en la práctica nosotros vamos confirmando que los pasos que hemos ido dando, y particularmente como institución, la Fuerza Aérea, los pasos que hemos ido dando son acordes al tipo de enfrentamiento, al tipo de uso del poder aéreo en estos conflictos. Aquí, por ejemplo, hemos visto el uso de los misiles, no entrar, ¿no es cierto?, en el caso de Siria, no ir a meterse al interior del territorio, sino que utilizar el misil como un arma de precisión. Lo mismo cuando vimos en Afganistán el lanzamiento de esta tremenda bomba, el control absoluto del poder aéreo, porque usted no puede lanzar una bomba como esa desde un avión C-130 Hércules, como el que tenemos nosotros, si no tiene un control absoluto del espacio aéreo. Entonces eso va reforzando un poco las teorías que se manejan en el conflicto armado hoy en día. El amplio uso de la tecnología y de la inteligencia para lograr la mayor cantidad de precisión y evitar el sufrimiento innecesario de las personas. Y para cerrar, ¿hay un camino diplomático en esto? ¿Quién va a mediar? ¿Se va a llegar a conversar o aquí vamos a seguir con literalmente tres personajes que están sentados en una mesa y que van tirándose bachotadas, van botando los vasos de whisky? Lo que hay es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Es decir, la acción del resto de la comunidad internacional para poder morigerar la postura de estos líderes que están bastante enfrentados en lo que aparece hasta ahora. Pero el enfrentamiento es relativamente aparente, porque en definitiva la pregunta más seria es, ¿vale la pena una tercera guerra mundial por el tipo de Corea del Norte o por Bashar al-Assad? Creo que no. ¿Vale la pena que las grandes potencias se confronten por estos personajes? No. Ahora, lo que está en juego es, como Libardo decía, el Estado Islámico es uno de los factores de unión. La acción de la organización internacional, que es las Naciones Unidas, que se ha visto muy disminuida, sí, con vetos anticipados, con inacción. Pero ¿hay alguna posibilidad? Ahí es donde entramos el resto de la comunidad internacional para tener, por fin,
una palabra que decir y contener cualquier exceso que pueden cometer estas personas. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. Hicimos una edición especial.